cuento de este paciente que ha tenido tan buena respuesta, me estaba acordando de otro paciente, Óscar, ¿te acuerdas de él? Paciente que ya con una larga historia, con varias líneas de tratamiento, que ahora hemos tratado conjuntamente. Me ha invitado para que vaya allí a su pueblo a ver qué vida hace, porque ahora dice que está estupendo, que se encuentra de maravilla, que hace una vida completamente normal y me quiere demostrar que efectivamente es así. Me ha invitado a que pase un día con él allí en su casa. Son pocas veces las oportunidades que tenemos de ver cómo hacen su vida. Muchas veces decimos, pues bueno, con este tipo de tratamientos que alcanzan respuestas profundas, duraderas. Pero además, un paciente que diagnosticado hace 2013, es decir, que lleva 12 años de vida con el mieloma y que ha tenido varias líneas de tratamiento. Ha habido épocas muy complicadas porque respondía mal, no había muchas posibilidades terapéuticas en esa época, y que después de 12 años y varias líneas de tratamiento vuelva a tener una vida completamente normal y el mieloma en remisión completa, la verdad es que es impresionante. Y con la última línea de tratamiento, 5 años, es decir, con toda esta innovación claramente cambia la historia de la enfermedad y tienen remisiones más largas probablemente que las que ha tenido con las 3 líneas anteriores. Y bueno, si tienes oportunidad de ver pues eso, que trabaja en su explotación ganadera de manera completamente normal, pues es una realidad lo de la incorporación a la vida laboral y a la vida completamente normal. Óscar. Hombre, por fin. ¿Qué tal? Vienes a conocer Por fin conozco tu mi pueblo. tierra y mi pueblo. Después de tantos años que nos conocemos. Tantos años, ¿verdad? Siempre voy a verte yo a ti. Bueno, vamos a tomar ¿Nos tomamos un café? Venga, así que cogemos fuerzas. Sí. Para conocer el pueblo. La verdad es que no conocía nada esta zona, porque de Ávila conozco bastante el sur, conozco también la parte del norte, la Almoraña, pero esta zona no la conocía. Se combina por la carretera, está precioso, además con lo que está lloviendo, está todo verde, está de maravilla. Es la mejor época, está ahora, vamos, cuando más bonito. Toda la zona de encinares y de granito que hay, luego hay otra zona de cultivo y la verdad que está bastante bonito. Bueno, por lo menos después de tantos años, que ya no recuerdo cuántos años hace que te conozco. En julio de 2013 fue la primera vez que nos vimos y mira. ¿Y cómo fue que fuiste a la consulta? ¿Te mandó el médico de...? Nosotros teníamos un negocio con mi hermano de vacas de leche y bueno, pues... Y yo empecé con la cadera y fui al traumatólogo. Me vio y bueno, sí, pues estaba una cadera necrosada. No es para operación, en aquel año pues era bastante más joven y te van dando largas para no operarte. Pero luego empecé con la espalda, no remitía. Claro, yo perdía, comía bien, pero perdía peso. Entonces se retrasó el inicio hasta que fue a la consulta varios meses. Ya salía a gatas de la cama, me tenían que ayudar a vestir, no podía coger nada de peso, conducir, bueno, fatal. Bueno, si me quedé en 58 kilos, pues era un palillo. Y recuerdo las palabras que me dijiste. Sí, ¿cuáles? Dímelas. Tienes un mieloma, que yo me sonó aquello a chino, que te tuve que decir, ¿y eso qué es? Es que es la siguiente pregunta que nos hacen todos los pacientes. Esa tengo grabado lo que me dijiste después. Pero no te preocupes que tengo muchas cosas para curarte. ¿Pero qué sentiste cuando te dije la enfermedad que era y de qué se trataba? Me viene el mundo encima. Me acuerdo y lo dije, digo, fue la única vez que lloré cuando le llamé a mi hermano para decírselo. ¿Allí en el mismo hospital? Esperando a rayos. Sabías que algo malo había ya. Yo creo que todos los enfermos sabemos cuando hay algo, sí. Hombre, lo bueno del mieloma en general, digo lo bueno, porque siempre me gusta ver el lado bueno de las cosas y cuando se tiene un cáncer le digo a los pacientes, bueno, lo bueno es ver las posibilidades de tratamiento, que hay posibilidades de tratamiento, y lo bueno del mieloma, aparte de las posibilidades de tratamiento, que tiene muchas y más en la actualidad, es que habitualmente los pacientes vienen como tú, que venían muy deteriorados, y con el inicio del tratamiento la mejoría suele ser muy rápida. Sí. Yo no sé si en tu caso pasó. Mejorábamos enseguida. Enseguida, ¿verdad? Empezabas a mejorar, lo que pasa que luego...
¿Qué tal lo llevaste, el entrenamiento inicial? Que ese tratamiento no es quimioterapia como tal, son tratamientos dirigidos, entonces en general se toleran bien, mejor que la quimioterapia estándar. Empecé a estar, aparte de eso, que si eran por los parches, esos 15 días, 3 semanas, pero luego empecé a mejorar bastante, además yo creo bastante rápido. Bastante rápido, ¿verdad? Bastante Sí, rápido. Sí. Es lo habitual en el mieloma. Entonces mejoró tu estado de ánimo al ver que, claro, hombre, que no se iba... Que no era el fin de todo, ¿no? Del mundo. Claro. ¿Tuviste que cambiar el estilo de vida o no? Hombre, claro, yo entonces no podía hacer nada. No podías hacer nada. Pero después, cuando mejoraste, tampoco conseguiste llegar a desmontamos tener... eso, nos quedamos con menos trabajo y claro, pusimos otro negocio y bueno, entonces pues bajó el trabajo y yo tenía que hacer menos y sí, claro, te cambió la vida a mejor. Te cambió la vida mejor porque trabajabas mucho, claro. trabajabas mucho menos. Y mejoraste clínicamente, estabas mejor, pero sí que recuerdo que el tratamiento no fue tan eficaz como nos gustaría. Tuvimos que volver a lo que hacíamos previamente, a los tratamientos dirigidos, estos a la quimioterapia que utilizábamos antes. Te sienta mal, porque claro, cuando ves una cosa que va funcionando y te piensas, coño, pues ya con esto acabamos. Pero no, porque luego probábamos otra cosa y empezaba a funcionar también bien, no te llevaba al disgusto. Sí. En ese momento con la quimioterapia conseguimos lo mismo que habíamos conseguido previamente, poca cosa. Y entonces fue cuando, al ver que ya no, los tratamientos que teníamos por aquella época no estaban siendo eficaces, nos decidimos hacer el trasplante, aun con la enfermedad todavía muy baja. no como nos gustaría, pero bueno. El tratamiento habitualmente a tu edad se hace para remitir la enfermedad al máximo posible, con la idea de hacer un trasplante de médula ósea, de tu propia médula, que lo llamamos trasplante autólogo. Y eso, con el fin del trasplante autólogo es mejorar la respuesta que se consigue con el tratamiento previo. Tiene mejores resultados cuanto menos enfermedad con menos enfermedad vayas al trasplante. Pero no lo llevé tampoco muy mal, estuve bastante bien allí. Me acuerdo, mi hermano se reía, se cayó el pelo, creí que me iba a liar porque con ningún tratamiento se me había caído el pelo. Claro. Estuvo aguantando casi hasta el final, hasta los últimos días no se me empezó a aguantar. Bueno, lo has recuperado del todo. Sí, además que me salió luego tienes mucho más que yo. Un pelo más chulo ahí, rizado, más bonito, ¿verdad? Que era el mal menor. Ninguna enfermedad se comporta siempre como quieres. Claro, cada uno somos diferentes, cada paciente el mismo reacciona de una forma. Sí, y además en tu caso, como tampoco efectivamente el trasplante fue muy eficaz, recuerdo que te puse otra vez el tratamiento similar al que te puse al inicio y que bueno, fue eficaz parcialmente y pues estuviste unos cuantos meses. Y luego bueno, hubo recaída. Hubo una recaída, claro. Sí, ahí sí fue la vez que más me cabreó. La primera recaída después del trasplante. Claro. Porque uno confía siempre que el trasplante te va a curar, ¿no? Claro, que dice, bueno, ya se acabó. Y dice, joder, ahora otra vez empezar de nuevo todo. Ahí, la verdad es que esa vez sí me sentó mal. A mí me gusta mucho decir, sobre todo en el mieloma, que el mieloma por el momento la consideramos una enfermedad incurable, que el trasplante se hace para alargar o disminuir la posibilidad de recaída, pero sobre todo alargar la recaída, que sea cuanto más tarde posible. Porque luego pasa esto, lo que te pasó a ti. Claro, que te piensas dices, ya me he curado, ¿por qué me he trasplantado? En ningún momento me diréis que esto ya se acabó. Claro. Y el último hasta que se acabó. El último fue eficaz, eso ya digo, yo creo más de un año o año y medio, y hasta que luego tuviste la recaída. Que tampoco desaparecía del todo. Tampoco desaparecía, pero bueno, ese sí que se mantuvo durante bastante más tiempo. Y además también era bastante sencillo, no era muy... Que llevaba ya males que ya no tenías... que ya iba quedando los recursos. Pues esto es lo que te decía, de subir a los tractores y andar con ellos, porque claro, no podía con la espalda. Cuando empezamos en 2013. Cuando empezamos en el 2013, en julio, que era todo el apogeo de la cosecha, había que recoger todo el cereal, ir a buscarlo a las cosechadoras, y claro, mi hermano estaba a los animales y tenía que ir yo y no había quien aguantara... Me apoyas. No había quien aguantara los... Bueno, tiene amortiguación, pero claro, los golpes de... O sea, que en este caso la amortiguación es peor. Pues casi peor, y entonces pues conducía pues así, como ven, despacito, como ven, el girarme, ¿te acuerdas que el cuello, el girar... Sí.
lo tenía como muy limitado ahí, y aunque es, bueno, que es cómodo, puedes conducirle sin pisar el embrague y eso, pero claro, los botes y el subir y el bajar, pues me hacían mucho daño. Me reía mucho, vamos, me reía porque tuviste la opción, no sé si o estuviste sopesando el hacerme el trasplante de mi hermano. Efectivamente. ¿Te acuerdas? Digo, pero que si no es compatible. Dice, sí, pero como no es compatible va a luchar con la enfermedad. Y yo te decía, digo, que me trincas, que no me le hagas que de mi hermano no me le haga. Y aguantamos ahí. Era como último recurso, claro, porque realmente el donante, cuando se busca un donante, es un donante completamente compatible. Claro. Pero un donante de un hermano, cuando no es completamente compatible, era la mitad de compatible. De hecho, son trasplantes que se hacen de vez en cuando. Yo creo que ya sabías en ese momento de la existencia de los ensayos. Claro, sí, ensayos hay de forma habitual. Entonces, es una oportunidad poder utilizar fármacos que ya previamente han demostrado eficacia, que sabemos que son eficaces, y ahora tienen que demostrarlo en un ensayo clínico que llamamos aleatorizado, comparado con el tratamiento estándar, para saber que es eficaz. Y bueno, pues en tu caso, pues efectivamente se confirmó la eficacia. ¿Y cómo viste tú todo ese proceso del ensayo clínico? Yo no sabía cómo iba, tampoco había muchas más opciones, o sea que tenía que ser sí o sí, hacer algo, porque me lo propusisteis y claro, luego nos coincidió con la época que nos coincidió. Efectivamente, sí, era pleno marzo de 20mente, claro, en pleno confinamiento, y el tratamiento fue muy eficaz porque enseguida empezó a funcionar. Sí. Y muy bien. De efectos secundarios, pues no, la verdad es que no. No has tenido. Simplemente yo recuerdo que hasta tuviste el COVID, que se prolongó mucho, que tuvimos que tratarlo aquí con combinación de fármacos. Me llevé un susto bueno con el COVID porque yo estaba bien. Y me tuviste que preparar para que estuviera yendo una semana allí al tratamiento ese, que al final lo conseguimos eliminar. Una semana allí con el tratamiento. El tratamiento para el COVID. Para el COVID. Es un tratamiento que en vez de ser quimioterapia o tratamientos dirigidos que se utilizan para otras enfermedades y para el mieloma hasta ese momento, pues es un tratamiento que se basa en la propia inmunidad, activa las propias defensas, los propios linfocitos que luchan contra la enfermedad. Y de hecho, bueno, el mieloma tiene una historia natural que de siempre conocíamos, que era sucesivas recaídas, que es lo que te iba pasando a ti, y además las recaídas cada vez eran más frecuentes y más graves. Y cuando remetíamos la enfermedad se conseguía remitir menos que en la recaída anterior. O sea, seguía una curva cada vez más alta en cuanto a frecuencia de recaídas y recaídas cada vez más agresivas. Pero con estos tratamientos, como ha pasado contigo, volvemos a tener respuestas prácticamente como al inicio, antes de tener la enfermedad, o completamente, como estás tú. Respuesta completa es que no se tiene enfermedad detectable. Y con estos tratamientos se consigue muy frecuentemente romper con la historia natural que hemos tenido siempre en el mieloma. Y en tu caso, por suerte, sigue así, porque sigue así, llevas ya mucho tiempo, 5 años, algo más de 5 años ya. 5 años, y 5 años y casi un mes. Y además ahora haces una vida completamente normal. Sí, la vida es normal, sin excesos de nada, pero bueno, yo también es por la edad, no tampoco por la enfermedad, porque tampoco tienes 18 años para andar. Pero ya trabajas. Sí, pues, yo tu sigo, explotación. Hombre, tienes un poco de cuidado de no hacer barbaridades, se lo cargo a mi hermano. Todo lo que bueno, puedo. o le utilizas la enfermedad para cargarle a tu hermano. Hay que aprovecharse. Lo que no te apetece se lo cargas a él, ¿no? No tengo ningún efecto de decir al día siguiente estás cansado, me saben mal las cosas, tengo nada de hasta de la ahora. Enfermedad menos todavía, claro. Esa ni sé. Una cosa que te quería preguntar, Abelardo. Yo empecé en el 2013, ha evolucionado mucho. Sé que sí, pero tú lo conocerás mejor. Ha evolucionado muchísimo. En la actualidad tenemos muchas opciones de tratamiento, no solamente por aparición de fármacos nuevos, porque han aparecido muchos fármacos nuevos, como te decía antes, con distintos mecanismos de acción, hay tratamientos dirigidos,
a ciertas moléculas de la enfermedad. Hay tratamientos basados en la inmunidad, anticuerpos que se meten al paciente para destruir las células malignas. Hay tratamientos que activan la propia inmunidad para que luche contra la enfermedad. Y no solamente ha avanzado en ese sentido, que cada vez tenemos más fármacos con distintos mecanismos de acción, porque claro, el problema que tienen los cánceres en general, como el mieloma, pues es que se van haciendo resistentes a los distintos tratamientos, a los distintos mecanismos de acción. Lo bueno que tiene utilizar fármacos con distintos mecanismos de acción es que tenemos la posibilidad de volver a poner tratamientos que son eficaces cuando han dejado de ser los tratamientos anteriores. Todo esto se ha conseguido gracias a la investigación en hematología está evolucionando muchísimo y sobre todo en el mieloma múltiple. Estamos viendo que la combinación de estos fármacos, estamos combinando en la actualidad hasta 3 y 4 fármacos a la vez, de estos que se te han administrado a ti, es mucho más eficaz, porque los tratamientos es lo que llamamos sinérgicos, uno ayuda a que sea más eficaz el otro tratamiento. Entonces, la combinación de estos fármacos multiplica la eficacia de un tratamiento solo por sí solo. Y ya te digo, todo eso gracias a eso, a que España es un país que es referente a nivel mundial en investigación clínica, en investigación en hematología y en mieloma múltiple, y concretamente lo que decía antes, Salamanca es uno de ellos. Claro, que solo vemos una parte, pero todo lo que claro, hay, efectivamente, hay detrás... La evolución ha sido exponencial. Desde que yo soy especialista en hematología, que ya hace muchos años que lo soy, pues ha evolucionado, pues ya lo digo, de manera exponencial, de manera que antes la supervivencia de los pacientes con mieloma múltiple podía ser una media de 5 años, pues ahora son muchísimos años. Y una frustración para vosotros, que claro, no tenías, claro, efectivamente. No tenías para cosas... nosotros es desesperante cuando llega una enfermedad que no tienes posibilidades terapéuticas. De alargarle, aunque sepas que no nos estés curando del todo, que siempre está ahí, pero tienes una calidad de vida y se alarga en el tiempo, sí. Que no, era lo que no había antes. Bueno, Óscar, pues después de una mañana dura de trabajo, entre comillas, hemos hecho una muy buena comida, nos la hemos merecido a lo largo de la mañana de paseo, que no hemos hecho otra cosa, pasear, no trabajar. Y hablar. Y hablar, efectivamente, que también cansa, pero también se disfruta. Me ha encantado pasar la mañana contigo, ver cómo vives en la actualidad, tal como está tu enfermedad, que podemos decir lo que hemos hablado antes en el tractor, que no la tienes. Y la verdad es que tengo que reconocer que en tu pueblo se come de maravilla. Y una carne buenísima. ¿Son tus vacas o no son tus vacas las que hemos comido? Espero que no. No sé, no lo sé dónde pero comprará. ¿Por qué no? ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué? No me gusta la carne y me gusta mucho, pero no me gusta poner la cara, de que sepas de quién es, pero bueno, tienen buena carne y esta era... O sea, que es recomendable, hacemos turismo de... Sí, de carne de limusina. De limusina de San García. Y ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que esto con el tiempo llegará a tener cura, el mieloma? En la actualidad, ya digo, no podemos decir que es una enfermedad curable. Sí que es verdad que es una enfermedad que se cronifica, como es tu caso, y que incluso que remite y puedes hacer una vida completamente normal, como si no tuvieras la enfermedad. Pero también es verdad que lo que te decía esta mañana, que los tratamientos avanzan, utilizamos combinaciones de tratamientos que son muy eficaces y muy eficaces a largo plazo, pero ahora lo que se está intentando en el mieloma es curar un grupo de pacientes desde la primera línea incluso. Y cuanto antes se pille, efectivamente, mejor. Cuanto más, efectivamente, por lo que hablábamos esta mañana, cuando una enfermedad maligna, un cáncer, va recayendo, la enfermedad cada vez va siendo más resistente a los tratamientos, más difíciles de curarla, incluso de conseguir remisiones prolongadas. En el caso de los nuevos tratamientos, como son mecanismos de acción completamente distintos, se consiguen remisiones prolongadas, como es en tu caso. Pero bueno, cuanto antes consigamos remitir la enfermedad a largo plazo, más posibilidades tenemos de poder curarla. Y no es solo pues, el que estés mejor, sino la calidad de vida que se gana. Claro, efectivamente. Desde luego, la curación es la mejor manera de conseguir calidad de vida, pero también es importante en los pacientes que ya no están en la primera línea, que te decía antes, que podíamos intentar curarlos, pues conseguir que la enfermedad remita hasta tal nivel que te hagáis una calidad de vida completamente normal como la que tú tienes. De hecho, lo que te dicen
tus amigos y vecinos del pueblo, que tú tienes mucho cuento y que, no, cuento. Y que no tienes ninguna enfermedad, ¿no? Nada, que lo que quieres es escaparte de vez en me cuando voy a Salamanca para que tu hermano día, trabaje y tú te eso vas es. allí a hacer un poquito A hackearme, de... allí a dar vueltas por la universidad. Porque es verdad, es importante, no solamente es importante para nosotros, para los médicos, que la enfermedad vaya bien, que la enfermedad evolucione favorablemente, sino que con ese tratamiento consigamos que tengáis la mejor calidad de vida posible. Hola, Mariby. Hombre, hola, Abelardo. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Bien, ¿tú Pues qué yo, tal? ayer, aprovechando que hizo un buen día después de todo lo que nos ha llovido, pues estuve allí pasando el ¿En día su con él, pueblo? en su pueblo. ¿Y? Y la verdad es que estuve encantado porque tiene una calidad de vida excepcional, lo que habíamos hablado O sea- el otro día. Efectivamente es así, hace una vida normal, hace lo que él hacía previamente, sale al campo, atiende a sus vacas. Ya, y así está fíjate, ahora. o sea que... ¿Te acuerdas cuando comentamos la posibilidad bueno, pues de tratarlo de manera conjunta para que entrara en un ensayo clínico? Decías, tengo un paciente joven que quiero tratarlo con lo mejor que haya. Yo creo que el que haya alcanzado una respuesta profunda contribuye a que sea duradera y bueno, pues que sea capaz de hacer las cosas de la vida normal. Es cierto que estas nuevas modalidades de inmunoterapia, pues la mayoría se ponen administración subcutánea de manera rápida, sin premedicación y sin nada, con lo cual lo que es la administración del tratamiento es cómoda y bueno, contribuye un poco a potenciarle su inmunidad para protegerle de las infecciones. Sí, sí, él sigue teniendo mucho cuidado, pero bueno, infecciones no se coge prácticamente ninguna, como cualquier otro. Hombre, también vive en un sitio privilegiado, También, ¿no? también es verdad. Y trabaja en un entorno bastante Sí, sí, seguro sí, desde sí. el punto de vista Bueno, en verano infeccioso. es un pueblo que en verano vienen todos los que han emigrado y dice que se llena en verano de gente. Pero oye, es buenísimo que realmente hayas tenido oportunidad de vivirlo Sí, sí, sí. y verlo y que lo que comentamos muchas veces en la teoría, pacientes que mantienen la calidad de vida, que se pueden reincorporar a su vida normal. Pues, está pues, excepcionalmente bien, está bueno, pues eso, como si no tuviera enfermedad.